versículo 11. Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo acercándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. De la obra del Espíritu Santo, y como hoy conocemos ese libro como cuál es el verdadero avivamiento. ¿Y cuál era el propósito de escribir este libro? El propósito era justamente atacar a todos aquellos que criticaban el avivamiento que se vivió en 1741. Y en uno de sus escritos, él puso lo siguiente, de que la obra del Espíritu Santo en un hombre no está acerca de que el hombre pueda cometer algún error o que pueda pecar. ¿Qué es lo que quería decir con esto Jonathan Edwards? Que muchos de los hombres que fueron afectados por el avivamiento de 1741, muchos de ellos cometieron errores y muchos de ellos también pecaron. Y esto nos lleva al siguiente camino, o abre la siguiente puerta, de que muchas veces en nuestra vida cristiana, al momento en que nosotros nos hemos convertido y que el Espíritu Santo ha regenerado nuestras vidas, también muchas veces cometeremos errores y también cometeremos pecados. Pero también asalta otra duda con respecto a esto, que también en nuestra vida cristiana, también muchas veces seremos tentados. Pero titulado ¿cómo resistir la tentación? Y vemos en el primer capítulo que dice entonces, y ese entonces nos está diciendo que debemos pausar y que debemos ir al principio del libro, a los primeros capítulos. Vemos que en el primer capítulo vemos la genealogía de Jesús, en donde nos enmarca de que Él es el Mesías. Luego en el capítulo 2 vemos también de que la visita de los Reyes Magos, o muchos como le dicen los Reyes Sabios, en donde también marca el nacimiento de Jesús y también el complot para poder matarlo. Y vemos en el capítulo 3, que es un precedente importante y es relevante que lo pueda mantener en su mente, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista, en donde viene la confirmación de Dios de parte del cielo, en donde el Espíritu Santo se presenta como paloma y la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, la confirmación de que Jesús era el Mesías. Y luego vamos al capítulo 4, en donde nuestro Señor Jesucristo es tentado. Vimos, ¿cierto?, el entonces, y ahora vemos cuando dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En todo ámbito de cosas y en toda nuestra vida nosotros, cada una de las circunstancias y cada una de nuestras cosas que nos suceden tienen un propósito. Y esto es lo primero que vamos a ver, el propósito de la tentación. Pero en primera instancia vamos a ver cuál es el propósito de la tentación en Jesús y luego veremos cuál es el propósito de la tentación en nosotros. Y automáticamente preguntamos por qué Jesús, si era Dios, tenía que ser tentado. Y para que nosotros podamos abrir el entendimiento de por qué Jesús tenía que ser tentado, primero tenemos que ver de que Jesús iba a inaugurar el reino que había sido arrebatado por Satanás, el diablo, en el principio. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto? Si nosotros nos vamos a Génesis en el capítulo 1, del versículo 26 al 30, vemos de que Dios le mandó un mandato a Adán de que tenía que reinar, que tenía que sojuzgar todo
lo que él había creado y que se lo había entregado en sus manos para que pudiera liderar. Y la palabra sojuzgar ahí significa reinar, liderar. Por ende, vemos automáticamente que aquello que había sido arrebatado en el principio, ahora Jesús comenzaba su ministerio y tenía que inaugurarlo, pero antes tenía que también, y esta es la segunda cosa que vamos a ver, tenía que ser probado y tenía que ser tentado como fue el primer Adán, como lo dice 1 Corintios 15, 45, de que se refiere a Jesús como el último Adán. También lo podemos ver en Romanos en el capítulo 5, versículo 19, en donde usted puede leer y puede ver de que dice que de la desobediencia de uno entró el pecado, pero con la obediencia de uno todos serán justificados y todos serán justos. Ahí podemos ver de que por qué Jesús era tentado, un propósito netamente que venía desde el principio, un propósito netamente teológico. Pero como para poder entender la magnitud de la tentación de Jesús, imaginémonos un cuadro comparativo entre este primer Adán y el segundo Adán, o el último Adán. El primer Adán estaba en el huerto. Jesús, se dice la Escritura, que estaba en el desierto. El primer Adán estaba acompañado. Jesús estaba solo en el desierto, y otros evangelios dicen de que los acompañaban las fieras del desierto. Vemos de que el primer Adán tenía todo para saciar su hambre. Recordemos de que en el principio el Señor le dijo a Adán de que de todo lo que estaba en el huerto podía comer, a excepción de aquel árbol que no podía comer. Pero vemos de que Jesús, luego lo vemos más adelante, dice que tenía hambre, o sea, él no tenía nada para poder saciar su hambre. Entonces podemos imaginarnos la magnitud de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Adán lo tenía todo para no pecar, Adán lo tenía todo para no caer, más nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, él no pecó. Y esto nos enseña, mis hermanos, de que podemos tener todo a nuestro favor, pero pecaremos igual como lo hizo el primer Adán. Por eso debemos confiar, por eso nosotros debemos correr a nuestro Señor Jesucristo, quien venció la tentación, y en Él nosotros podemos ser victoriosos. Y aquí vemos algunos propósitos, como Jesús tenía que ser probado como el primer Adán para iniciar su ministerio, y debía resistir la tentación que Adán no pudo resistir. Vemos, ¿cierto?, cuál era el propósito de la tentación en Jesús, pero ahora vemos que indirectamente cada uno de estos propósitos apuntan también a nosotros, que hay un propósito para nosotros también en la tentación. Y quizás te preguntas, ¿qué cosas buenas puede traer el ser tentado? ¿Qué propósito bueno trae la tentación en nuestras vidas? Y para ello nosotros debemos establecer como base de que la palabra tentación tiene, según el contexto, dos connotaciones. Una de parte de Dios para probar, y en segunda instancia de parte de Satanás, el diablo, para hacernos pecar. Y es justamente lo que nosotros vemos en este texto, y que nos muestra estos dos contextos con respecto a la palabra tentación, que dice primero que fue llevado en el Espíritu. O sea, capítulo 8, versículo 2, vemos de que el Señor, que Dios prueba al pueblo de Israel y le dice que para ver qué había en su corazón y para ver si guardarían o no sus mandamientos. Vemos también Génesis capítulo 20, en donde dice que Abraham fue tentado. En otras traducciones dice que fue probado por Dios. Pero también vemos la segunda parte de ser tentado por Satanás, el diablo, para hacernos pecar. Y ahí vemos algunos ejemplos. En segunda parte también nos enseña que Dios está en control
como lo estuvo en la tentación de Jesús, porque recordemos de que fue llevado por el Espíritu. El agente que lo llevó al desierto para ser tentado fue el mismo Dios. Por ende, nos enseña de que Dios está en control de cada una de nuestras situaciones cuando nosotros estamos siendo probados. Otra cosa que también vemos, que Dios permite que seamos llevados a situaciones como Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Ahora, no quiere decir de que Dios sea el que origina el pecado o que origina el mal, sino que muchas veces Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para que podamos también ser probados o tentados. Y nos alienta. Pero no solamente hay un propósito en Jesús, hay un propósito en nosotros en la tentación, sino que también es lo segundo que veremos, cómo Jesús se prepara para resistir la tentación y cómo de la oración y la importancia del ayuno en preparación antes de ser tentados. Ahora, antes de poder seguir con el hilo conductor de la predicación, es importante aclarar que el texto no dice que Jesús oró, pero automáticamente se asume de que Jesús sí estuvo orando cuando fue tentado por Satanás el diablo, cuando estuvo en el desierto. Luego lo vamos a ver más adelante de que de alguna otra forma la tentación también como fortaleza está ligado a que nosotros debemos orar. Por eso que también muchos comentaristas asumen de que Jesús no solamente ayunó, sino que también estuvo orando en el desierto. Debo recordar de que Jesús comenzaba su ministerio. Él iba a inaugurar, ¿cierto? Lo que vimos al principio del reino, iba a inaugurar el ministerio. Por ende, su principal labor era prepararse para estar en comunión con el Padre. Todos vemos de que muchos deportistas se preparan para poder, por ejemplo, un atleta correr una carrera. Y lleva años y años de preparación en donde su alimentación no es igual que la demás. En donde se tiene que sacrificar, en donde tiene que acostarse temprano, levantarse temprano y dedicarse durante horas y horas y horas para prepararse en una carrera que quizás va a durar un minuto y en donde está la incógnita de que si realmente va a ganar o no va a ganar. De la misma forma, mis hermanos, nosotros tenemos que prepararnos también para poder resistir la tentación. Yo te pregunto en esta tarde cómo tú te estás preparando para resistir la tentación. Porque seremos tentados. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿acaso nosotros no seremos tentados? Ahora, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos armarnos. Efesios 6, del versículo 10 al 13, nos establece que nosotros debemos armarnos para poder resistir la tentación y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, nuestra lucha no es entre nosotros, sino que nuestra lucha va más allá de nosotros y nosotros debemos prepararnos para poder resistir aquella tentación. Por ello es importante de que como Jesús oró, también nosotros tengamos una vida de oración. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la comunión con el Padre? ¿Cuánto tiempo pasas en ayuno y en oración? Vemos de que la palabra del Señor en Mateo 26, versículo 41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces no queremos caer en tentación, pero no oramos, no velamos. Y como hemos visto en otros sermones anteriores, la voluntad de Dios ha sido revelada a nosotros. Y este es el camino para que nosotros podamos resistir la tentación: velar y orar. Ahora, ¿estás preparado, mis hermanos, para resistir la tentación? ¿Has pensado lo importante que es orar y ayunar? Ahora, con respecto
al ayuno, normalmente la connotación de la Escritura con respecto al ayuno, si nosotros vemos algunos salmos, era una que ayunaba, afligía su alma delante del Señor, producto de ciertas situaciones difíciles o dificultosas en su vida de sufrimiento. Y vemos de que también en el Nuevo Testamento los fariseos le reclamaron a nuestro Señor Jesucristo porque sus discípulos no estaban ayunando. ¿Cómo vamos a anhelar más del Señor sintiendo hambre? Para algunos, ¿cierto?, es muy terrible sentir hambre y estar horas y horas sin poder comer. Hay un escritor como John Piper que explica muy claramente esto y dice lo siguiente, y cito textualmente: uno de los motivos por los cuales la comida tiene ese tremendo poder es porque es algo muy básico para nuestra existencia. ¿Por qué es así? ¿Por qué creó Dios el pan y decidió que los humanos le necesitáramos para vivir? Podría haber creado una vida que no necesitáramos alimento. Él es Dios y podría haber hecho lo que hubiese deseado. ¿Por qué el pan? ¿Por qué el hambre y la sed? Mi respuesta es muy sencilla, para que pudiéramos aprender en parte lo que es la fe en Cristo, cuando Jesús dijo: el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, cuando nosotros entramos en ayuno delante del Señor, vamos a sentir hambre. Y de la misma forma como nosotros, ¿cierto?, en ese momento nos imaginamos un delicioso pan, ¿cierto?, algo que refresque nuestra garganta porque tenemos sed, de la misma forma nosotros debemos desear al Señor. Mi hermano, ¿cómo te estás preparando para resistir la tentación? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿O solamente le echamos la culpa a Satanás, el diablo, producto de aquellas tentaciones? La forma en cómo nosotros vamos a poder resistir la tentación es orando y ayunando, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo como modelo para que nosotros podamos resistir la tentación. Mis hermanos, un gladiador puede tener toda la armadura y la mejor espada, en la cual pesa mucho, pero si no se entrena y fortalece sus músculos para mover toda esa armadura, será un guerrero ineficiente y que pronto será abatido. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿un soldado puede ser soldado si no tiene fusil? No. Bueno, hay una vez en la historia, ¿cierto?, que un cristiano fue a la guerra sin fusil, pero esas son excepciones. ¿Pero un soldado es un soldado sin fusil? No. ¿Cómo nos estamos preparando, mis hermanos, para poder resistir la tentación? Luego vamos al capítulo 3, que no solamente es cómo podemos resistir la tentación, sino cómo Jesús resistió la tentación y cómo la estamos resistiendo nosotros. Hemos visto el propósito de la tentación en Jesús, en nosotros, cómo resistir la tentación, y ahora cómo Jesús resistió la tentación y cómo la estamos resistiendo nosotros. Lleguemos la primera tentación de Satanás, el diablo, en donde dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás quería que Jesús diera señales de que él era el hijo de Dios. Ahí volvemos al principio, que se los comenté, de que tuvieran en mente el capítulo 3, porque aquí le está diciendo: si eres el hijo de Dios. Jesús era el hijo de Dios. Recordemos que en el capítulo 3 Jesús había sido confirmado como el hijo de Dios y que él no necesitaba demostrar de que él era el hijo de Dios. Mis hermanos, la tentación de Jesús no consistía en convertir las piedras en pan, ni saciar su hambre, aunque era lógico, porque él estuvo 40 días sin comer. Era lógico que iba a sentir hambre. Recordemos de que ahí vemos la humanidad también de nuestro Señor Jesucristo en sentir hambre. O sea, la tentación de Jesús, de Satanás, el diablo, hacia Jesús, era lógica. Ahora, mis hermanos, ¿qué podemos meditar de esta tentación? De que tuviera que convertir las piedras en pan.
que Satanás siempre nos querrá engañar. Que Satanás siempre nos querrá engañar con lo más fácil, con lo más accesible, con lo más rápido, con lo más lógico. No, si es un poco, no te va a hacer mal. Siempre Satanás, el diablo, nos querrá engañar con lo más lógico. Recordemos nuevamente, Jesús tenía hambre, era lógico que tuviera que comer, ¿cierto? Pero Jesús, mire la respuesta que nuestro Señor Jesucristo da en esta tentación. Pero Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús responde: no es esencial por ahora para mí comer. Mi alimento es depender de su palabra, de su obediencia. Mi hermano debe depender de su palabra. Somos hijos de Dios y nuestro alimento es su palabra para poder vencer al tentador y sus tentaciones que están orquestadas por este mundo. ¿De qué estás dependiendo? ¿Cuál es tu alimento hoy en día? ¿De qué te estás alimentando? Recordemos de que la palabra del Señor es un nutriente esencial para el cristiano. Un cristiano que no se fundamenta en su palabra es un cristiano débil, que pronto será abatido. ¿Cuál es tu alimento en este día? ¿Cuál ha sido tu alimento durante meses, durante años de tu vida cristiana? ¿Cuál es tu alimento? Mis hermanos, esto también nos enseña de que seremos probados en diversas pruebas, pero la prueba misma no es lo que Dios mira, sino que más bien cómo reaccionamos en dependencia y también en obediencia a su palabra. ¿De qué te estás nutriendo? ¿Es la palabra tu refugio? ¿Es la palabra tu alimento diario? Vemos Salmos 19:7, que nos dice también de que la palabra del Señor hace sabio al Señor. Timoteo 3:16 al 17 dice que la palabra es inspirada por Dios, lista para reunir, para exhortar, dice a fin de hacer perfecto, hacer sabio al hombre. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres estar fortalecido? Estás de mano te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente vemos la provocación que Satanás provoca a Jesús si eres hijo de Dios. Lo que le quiso decir Satanás, ya que tú confías en la palabra de Dios, pues ahora confía en lo que te acabo de citar de la misma palabra de Dios. Vimos de que Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:16, recordando que el pueblo de Israel, no lo tentara o no probaran a Dios como lo hicieron en Masá. Y el pueblo de Israel pedía señal al Señor para que demostrara de que Él era Dios. Y mis hermanos, vemos claramente de que Satanás el diablo le estaba pidiendo, ¿cierto?, una señal. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Hoy muchos también, como Satanás el diablo, buscan señales. El mayor milagro que nosotros podemos tener. Ella es la voz en este desierto tan árido como este mundo. Lo que necesitamos, mis hermanos, no son milagros. Lo que nosotros necesitamos no son señales. Lo que nosotros necesitamos es depender y obedecer a su palabra con toda prontitud. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y hoy en día, y déjame decirte, Satanás cita la Escritura mal interpretado, con el único objeto de tentar a Jesús. Y eso nos enseña, mis hermanos, que podemos citar también versículos, pero si no obedeces, tomas la misma actitud que Satanás el diablo, de tentar a nuestro Dios.
dice que le llevó. O sea, Satanás en ese momento estaba en control de nuestro Dios. Notemos que él le llevaba como un muñeco de un lado a otro. Él era el Hijo de Dios y me adoras. Ahora la pregunta, ¿qué quería conseguir Satanás con esto? ¿Qué quería conseguir? ¿Cuál era su propósito? Que Jesús se desviara de la misión que el Padre le había encomendado. ¿Saltándose qué cosa? La cruz. Y el sufrimiento que le vemos claramente, mis hermanos, de que muchas veces también seremos tentados en esa área. Uno de los males en esta era es la comodidad. Uno de los males en esta era es que cuando muchas veces aquel sufrimiento para poder recuerda que nuestro Señor Jesús le dijo, vete a Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús nuevamente cita Deuteronomio 6:13, en obediencia a Dios, que la ley y la oración que Él merecía como Dios. Y que Jesús, antes de instaurar el reino, debía entrar con algo que no le gusta. Con algo que a usted mucho le gusta. Pero ¿cómo nosotros estamos resistiendo la tentación? ¿No estamos armando? ¿Estamos orando? ¿Estamos ayudando? ¿No estamos fundamentando en la palabra de Dios? Recordemos de que Satanás, el diablo, siempre le muestra el principio del camino, pero no el final, porque el final es camino de muerte, de perdición. Siempre Satanás, el diablo, le mostrará lo bonito, pero al final de ese camino hay muerte y hay perdición. Llegamos, mis hermanos, a que cada una de estas tentaciones que Jesús tuvo encierran tres áreas en donde nosotros seremos tentados por Satanás, el diablo. Primera Juan 2, 16 al 17 nos enmarca en qué área nosotros vamos a ser tentados. Dice que es la necesidad de la carne, ¿cierto? Ahí vemos muchas veces el adulterio, vemos muchos también la pereza espiritual y vemos también la pasión de los ojos, que también hoy en día, por todos los medios, por habidos y por haber, estamos siendo tentados. Y también la arrogancia de la vida, el dinero, la fama, el orgullo, el poder sobre lo material antes que a Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos soñado, cierto, en tener quizás un estatus un poco mejor? ¿Cuántas veces de nosotros hemos querido, cierto, tener una situación quizás económica mejor? Pero allí también está la tentación de que muchas veces esas cosas que nosotros pensamos que son buenas también se convierten en ídolos. Mis hermanos, no solamente el pecado está en una fiesta, también muchas veces los pecados y el pecar delante del Señor está también en los dones que el Señor nos entrega. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, cuando Dios, por ejemplo, nos entrega un buen alimento, gozamos de él, pero también la Escritura nos dice que también el comer en exceso también es un pecado. No quiere decir, mis hermanos, con esto de que usted no coma, por si acaso. Pero también vemos que varios dones que el Señor nos entrega muchas veces se convierten en sustitutos del Señor. Y es ahí en donde nosotros empezamos a dejar a Dios de lado y eso se convierte en un ídolo. Mis hermanos, ¿cómo están luchando con la tentación? ¿Están luchando con tus fuerzas? ¿O están luchando en dependencia, en oración? En oración, en ayuno. Recordemos de que Jesús fue lleno del Espíritu, ya que sin él no podía ocupar la palabra. Otros evangelios dicen de que Jesús fue lleno del Espíritu cuando vino la palabra. Tenemos cristianos débiles. ¿Sabes por qué, mi hermano? Por falta de oración. Hoy en día tenemos cristianos que no pueden dar frente a Satanás, el diablo,
porque no tienen nada de la palabra de Dios en su mente y en su corazón, ni menos dependen de ellas. Recordemos de que Satanás citó la Escritura, pero si hay algo que él no puede hacer es obedecer. A pesar de que Satanás, de saber la Escritura y citarla, él lo hacía de forma pecaminosa. Nosotros podamos resistir las tentaciones y podamos salir victoriosos es en estos parámetros, bajo estos conceptos de oración, de ayuno. Pero mis hermanos, Dios siempre tiene misericordia. Siempre da la salida, como dice su palabra también en 1 Corintios, a la tentación. Dios no nos deja solos, ni menos también como vemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él terminó la tentación de parte de Satanás en el tiempo de Dios, porque dice que los ángeles le servían. Mis hermanos, la única puerta que nos queda a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Corre a Él. En Él nosotros tenemos la victoria. Solamente en Él, como dice Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo? La única forma en que puedas vencer a Satanás y el diablo es en este modelo, como nuestro Señor Jesucristo lo venció. Vamos a orar al Señor para que Él en esta tarde nos ayude y que podamos también cumplir lo que su palabra.